Sí, sí me han dicho, pero yo sí, cuando estábamos en reunión con los de secundaria, ya cuando salí, ya no lo vi. Yo creo que ha sido más o menos un poco para la favor. Muy bien, chicos. Bueno, vamos a comenzar de una vez. Seguramente sus compañeros van a ir ingresando luego, ¿cierto? Y para no demorar mucho la clase tampoco, de una vez damos inicio a la sesión de hoy. Buenos días, gracias por estar puntuales, Stacy y Amir. Nuestra clase de hoy, ¿no? Teniendo en cuenta todos los últimos temas que hemos tocado, ¿verdad? También va a estar relacionado porque hemos visto el tema de las plantas, ¿cierto? En matemática hemos eh, también utilizado cantidades acerca de las especies de plantas y todo relacionado más o menos a ese tema de las plantas, el ambiente, ¿verdad? Entonces, esta clase también va a tocar el tema, pues, uno de los aspectos del ambiente, ¿no? Buenos días, Samir. Justamente estamos comenzando con la clase. Entonces les mencionaba que el título de la clase de hoy va a ser Acciones para evitar la desertificación. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la desertificación o tiene alguna idea de lo que puede ser la desertificación? Stacy, Amir, Samir. ¿O a qué les suena esta palabrita, desertificación? ¿Les hace recordar alguna palabra parecida? ¿O alguna vez lo han escuchado? Saben que siempre pueden o participar por el micrófono o participar por el chat, ¿está bien? Bueno, si no tenemos todavía idea de lo que es desertificación, pues eso lo vamos a ver el día de hoy. Nuestra meta del día de hoy va a ser proponer una lista de acciones orientadas a evitar el problema de la desertificación. Entonces, nuestra actividad, nuestra tarea del día de hoy, ¿verdad? Va a ser proponer una lista de Buenos acciones días, o Miss. recomendaciones. Buenos días, Amir, buenos días. Entonces, lo que hoy día vamos a hacer, vamos a conocer qué es la desertificación, ¿ok? Vamos a conocer qué es la desertificación, vamos a ver cuáles son las causas, las consecuencias y, digamos, la actividad última de ustedes de la sesión de hoy va a ser realizar una lista de acciones orientadas a precisamente evitar que se genere la desertificación. ¿Está bien? Pero buenos días a los que están ingresando, buenos días. Entonces, así, de manera rápida, ¿no? Para comenzar el tema, aquí les voy a presentar una lectura, como un caso, ¿de acuerdo? A ver, ¿hay alguien que quiera leer el primer párrafo? Para comenzar así de una vez con el tema. El Samir, puede ser Samir o Stacy o Amir o... Ok, sí, también puede ser. Miss, ¿Tú, Samir, quieres leer? ya. Ok, listo, te escuchamos. Camila y José conversarán sobre la última visita a su abuelita en Piura, donde había observado que en muchos terrenos ya no había siembra, y comparaban el lugar con aquella zona desértica en la que viven. Cerca del puerto de Salverri, en el departamento de Libertad, ellos le preguntaron a su profesor por qué cada vez hay menos sembrados en estos lugares. Él les comentó que en muchos casos se debía a la desertificación. Ujú. Este es un problema que afecta el suelo y se presenta en zonas áridas, semiáridas Ujú. y subhúmedas secas. Estas zonas presentan distintos grados de aridez. Las causas son las variaciones climáticas, como las sequías y las actividades humanas.
como el uso excesivo de los suelos para la agricultura sin dejar el periodo de barbecho. Ujú. Cuando descansa el suelo es necesario para que no concentre nutrientes y ayude el crecimiento de plantas. Por eso hay menos vegetación, dejando los suelos desnudos y más vulnerables a la erosión. Ok, muchas gracias, Samir, por leer esta primera parte. ¿Estoy bien? A ver, vamos a intentar recordar, ¿no? Lo que nos dice cada párrafo. ¿Está bien? Espero que estén todos al corriente, ¿no? Samir, Stacy, Amir, Casey, Adriel. Estamos leyendo una lectura acerca de un caso, ¿no? Acerca de la desertificación. Entonces, en la lectura nos comentan, ¿no? Que Camila y José estaban conversando sobre la última visita a su abuelita en Piura. ¿Está bien? Y habían observado que ya no habían tantos sembríos, es decir, ya no habían tantas chacras, ya no habían tantos lugares donde estaban sembrando. Y decían que, digamos, les recordaba o lo comparaban con un lugar en el puerto de Salaberry, que era donde antes vivían, ¿cierto? Que es un lugar desértico. Es decir, aquellos lugares donde ya no habían tantos sembríos, lo estaban comparando con una zona desértica de la libertad. ¿Está bien? A ver, ustedes, chicos, ¿cómo es un desierto? A ver, cuando escuchan desierto, ¿en qué piensan? ¿Cómo es el lugar? Un desierto, ¿cómo se lo imaginan? Samir, Stacy, Amir, Casey, Adriel. Pueden No hay escribir. nada, solamente hay arena, tierra. Claro, en los que no hay nada, ¿verdad? No hay, digamos, no hay cantidad de plantas, solamente hay arena, ¿cierto? A ver, han escrito creo también algo en el chat. No puedo abrir el chat. Pero claro, más o menos esa es la imagen que nosotros tenemos de un desierto, ¿cierto? Y si aquí ellos me están diciendo que ese lugar donde no hay muchos sembríos les recuerda o lo comparan con una zona desértica, ¿ustedes cómo piensan que está este lugar en donde ya no hay muchos sembríos, ya no hay muchas plantas? ¿Qué querrán decir? ¿Por qué lo están comparando con una zona desértica? Chicos, ¿por qué creen que lo están comparando con una zona desértica? Sí, porque ya no hay vegetación. Ok, claro, podría ser porque ya no hay vegetación, ¿no? Ya no existen muchas plantas, tal vez la tierra mm, ya no parece tierra, sino que está más seca, ¿verdad? Como en un desierto que solo hay pura arena. Podría ser, ok. Muy bien, entonces, eso es lo que nos dice el primer párrafo, ¿de acuerdo? Entonces, ellos con estas dudas, ¿no? Camila y José van a preguntarle a su profesor por qué en ese lugar, ¿no? Donde eh, fueron a visitar a su abuelita, hay menos sembríos, hay menos plantaciones. ¿Y qué les contestó él? ¿Qué contestó él que podía ser la causa de que haya menos sembríos, haya menos plantaciones? A ver, Samir. Él les comentó que en muchos casos se debía ¿A qué se debía? a la desertificación. Esto es Claro, ¿no? Ahí menciona la desertificación. Exacto. Menciona la desertificación. Y nos dice que el profesor comenta que ese es un problema que afecta el suelo y se presenta en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, es decir, en lugares con estas características. Y también nos menciona, ¿no? Algunas causas. Nos dice que ahí están las variaciones climáticas, como las sequías y las actividades humanas. Seguramente ustedes alguna vez han escuchado esto de las sequías, ¿no? En las noticias. Temporada de sequías, donde no hay lluvias. ¿Han escuchado alguna vez ustedes en las noticias?
No. Ok. Samir dice que no. ¿Alguna Sí, vez? Miss. ¿Has escuchado, sí o no, Samir? Por Sí, favor. Miss, sí. Ok. Y cuando has escuchado de las sequías, ¿qué más has escuchado? ¿Qué decían? ¿Era un problema? ¿Era algo bueno? ¿Era algo malo? A ver, los demás también. ¿Ustedes han escuchado sobre las sequías? A ver, Misael. Miss, era un problema porque no había lluvias. Ya. Y como no había lluvias, ¿qué pasaba? Se secaba todo, Miss. Todo. Claro, ¿no? Digamos. Por ejemplo, algunos en el chat me dicen que nunca han escuchado de las sequías. Pero, por ejemplo, miren, buscamos sequías ahorita. Adriel también dice que no. Pero miren cómo se vuelve la tierra. Súper seco, no crece nada. Entonces, efectivamente, es un problema, ¿verdad? Es un problema. Porque imagínense personas que solamente se dedican a la agricultura, ¿no? No podrían producir nada, ¿verdad? En esa tierra que está toda seca. Por ejemplo, aquí. Las plantas se van secando, se van malogrando también. Entonces, definitivamente eso es un problema. Y nos dice, ¿no? Aquí, la desertificación es por las sequías, por algunas actividades humanas, por cambios en el clima, por el uso excesivo de los suelos para la agricultura. Aquí, chicos, lo que quiere decir es que nosotros, ¿verdad? Sabemos que en muchos lugares, ¿no? Utilizan el suelo, ¿verdad? Para plantar, para hacer sus cultivos, ¿verdad? ¿No es cierto? Nosotros lo sabemos, ¿verdad? Hay algunos lugares en el que solamente se practica mucha agricultura. Pero el suelo, ¿no? Digamos, para que las plantas crezcan, sabemos que las plantas utilizan nutrientes del suelo, ¿verdad? Lo sabemos, ¿verdad? Misael, Casey, Adriel, Stacy, Amir, Samir. Lo sabemos, ¿cierto? Sí, Miss. Exacto. Entonces, cuando se hacen esas plantaciones, ¿no? Digamos, yo tengo una cosecha de cualquier producto. Ok, mi planta crece, lo cosechamos. Lo que tendría que pasar es que ese suelo lo dejemos descansar. ¿Descansar para qué? Para que de nuevo, una temporada, ¿no? Vuelvan a estar presentes los nutrientes, ¿verdad? Para que descanse, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Aquí lo llaman, por ejemplo, periodo de barbecho, cuando descansa el suelo. ¿Está bien? Pero en muchas ocasiones no pasa eso, no dejan descansar al suelo. Entonces, ¿qué pasa? Plantan, cosechan, cosechan, y al final el suelo se queda sin ningún nutriente, sin nada, sin humedad, sin nutrientes, y lo dejan seco, totalmente seco. Esa es otra razón por la cual el suelo al final se vuelve de esta manera también, desertificada, como si fuera un desierto, porque han succionado todo lo que podía dar la tierra. ¿Está bien? Listo, entonces eso es lo que nos dice esta parte de la lectura. A ver, vamos a esta segunda parte. A ver, ¿quién lo quiere leer? Samir ya leyó la primera parte. Necesitamos otra persona que quiera leer esta segunda parte. A ver, entre Stacy, Amir, Samir, Casey, Adriel, Misael, que también ya ingresó al salón. A ver, un voluntario que lee esta segunda parte de la lectura. Ok, Adriel, anda. ¿Alguien quiere leer esta segunda parte? A ver, voy a tener que elegir entonces. Si nadie se ofrece. A ver, Casey, por favor, ¿puedes leer esta segunda parte? Ya, Miss. Ok, te escuchamos. El profesor también les comentó que la desertificación afecta la vida de las personas, las plantas y los animales en muchos lugares del mundo, lo que representa un obstáculo para la satisfacción de nuestras necesidades en el presente sin poner en riesgo la seguridad, la vida futura, ya que tiene mucha relación con la pobreza
La inseguridad alimentaria y sobreexplotación del recurso tierra. Ujú. La desertificación se ha convertido en un problema ambiental por el cual todas y todos debemos interesarnos. Por ello, les propuso a pensar en acciones que podrían ayudar a crear conciencia para vivir en un ecosistema equilibrado y mejorar la calidad de vida de las personas, las plantas y los animales. Ok, muchas gracias, Casey, por leer esta parte de la lectura, ¿no? Entonces aquí que hemos escuchado, ¿verdad? El profesor ya les había explicado, ¿verdad? A Camila y José qué era la desertificación, cómo es que esto ocurre, ¿verdad? Por no dejar descansar el suelo, por las sequías, por la sobreexplotación de la tierra. Y bueno, creo que esto también ya lo intuíamos, ¿verdad? Si nosotros dejamos el suelo de esta manera, por ejemplo, ¿no? De esta manera, como un desierto, ¿ustedes qué piensan? ¿Los humanos se verán afectados? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no podemos utilizar ese suelo, ya no nos va a producir eh, alimentos, ¿verdad? Y no solamente los humanos son afectados, también son afectados en general el ambiente, los animales, todo es afectado si la tierra se vuelve de esta manera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo el profesor, ¿verdad? Eso significa un obstáculo para la satisfacción de nuestras necesidades, ¿no? Es decir, necesidades como qué, como la alimentación. Por ejemplo, si se trabaja con el ganado tampoco tendría nada que comer. Entonces, hay muchas acciones que ya no podríamos realizar. ¿Y esto con qué se relaciona? Con la pobreza, la inseguridad alimentaria y la sobreexplotación del recurso tierra. La sobreexplotación en el sentido de que, como les decía, que no dejan descansar el suelo, solamente intentan generar todo lo que se pueda. ¿Está bien? Y también menciona, ¿no? La desertificación se ha convertido en un problema ambiental por el cual todas y todos debemos interesarnos. Claro, porque así sabemos que existe este problema, ¿verdad? Que nuestras tierras, imagínense, por ejemplo, que gran parte del bosque Amazonas que nosotros tenemos, imagínense, si se volviera así, sería terrible, ¿cierto? Perderíamos muchísima naturaleza, muchísimas especies. Definitivamente también sería un problema ambiental, ¿no? Y aquí lo que él les está proponiendo el profesor, ¿no? En este caso a Camila y José, es que averigüen, investiguen y propongan algunas acciones, ¿verdad? Acciones para que no se dé este proceso de desertificación. A ver, ustedes chicos, bueno, ustedes mismos pueden ver en estas imágenes, ¿verdad? Cómo es la desertificación. Y ya hemos discutido un poquito cómo es que es causada, ¿verdad? ¿Ustedes cómo creen que podríamos prevenir que esto no suceda? No gastando el agua. Ok, una razón podría, una propuesta, no gastar el agua, ¿cierto? A ver, ¿qué más se les ocurre? ¿Qué más se les ocurre? No malgastar el agua en otras cosas. Ok, Bien para las personas. El agua. ok, estamos de acuerdo en que una de las propuestas podría ser, ¿no? Cuidar el agua, no malgastar el agua, ¿cierto? Usar responsablemente el agua, como lo hemos también visto en unas clases anteriores, ¿cierto? A ver, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre que podríamos hacer para que el suelo no se desertifique de esta manera? No contaminar el agua. Ok, ¿y cómo podría estar relacionado el no contaminar el agua con el hecho de que el suelo se vuelva de esta manera, Misael? Ok, a ver, vamos a
la basura botada. Ok, no dejar la basura botada. A ver, vamos a ver si, claro, digamos que esas acciones que mencionas de todas maneras son importantes, ¿no? Nosotros ya sabemos, ¿verdad? Sí, Miss. Que no debemos ensuciar, no debemos contaminar. Y bueno, lo más relacionado a prevenir la desertificación sería lo que ustedes me acaban de decir, que es cuidar el agua, ¿no? Cuidar el agua, hacer un uso responsable del agua. A ver, entonces, ahorita vamos a ver este video de aquí. Vamos a profundizar un poquito más acerca de la desertificación y qué, ¿de acuerdo? Vamos a escuchar todos atentamente, ¿está bien? Pero voy a volver a compartir. Voy a volver a compartir. ¿Me avisan si se escucha? ¿Se escucha bien? La desertificación es Sí, uno de Miss. los mayores retos medioambientales a los que se Ok, enfrenta el excelente. planeta. A ver, escuchamos Un proceso atentamente, por el ¿está que a bien? causa de las variaciones climáticas Lo voy a y las volver a actividades poner. humanas. La desertificación es uno de los mayores retos medioambientales a los que se enfrenta el planeta. Un proceso por el que a causa de las variaciones climáticas y las actividades humanas, las tierras fértiles de zonas secas se convierten en tierras improductivas. Según Naciones Unidas, más de 24 billones de toneladas de suelo fértil desaparecen cada año. Hoy en día, 2/3 de la Tierra están en proceso de desertificación. Y si no tomamos medidas, en 2050 se perderán 1,5 millones de kilómetros cuadrados de tierras agrícolas más. Muchísimo. Un terreno que equivale, para hacernos una idea, a la superficie de Perú y Ecuador juntos. La tala indiscriminada, la sobreexplotación de la tierra por la agricultura intensiva o el sobrepastoreo son las causas principales de la desertificación. Miren, por ejemplo, chicos, ahí ya nos están dando algunas causas, ¿verdad? Una de las causas de la desertificación, es decir, que el suelo se vea así, ¿cierto? Es la deforestación. A ver, ¿qué es la deforestación, chicos? Amir, Samir, Adriel, Isael, Casey, Stacy. ¿Qué es la deforestación, perdón? La deforestación, ¿qué es? Agriculturas. Ok, podría estar un poco relacionado. A ver, chicos, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué es la deforestación? La contaminación. ¿Qué me dices, Misael? No te escucho bien. La contaminación. Ok, a ver, la contaminación podría ser, a ver, ¿tienen algunas otras ideas? ¿Qué es la deforestación? A ver, Amir, Samir, ¿ustedes qué ideas tienen? Casey, Stacy. ¿Qué es la deforestación? A ver, ¿qué es? ¿Qué es? La tala de árboles. Exacto, la tala de árboles. Miren, ven, buscamos deforestación. Más que en sí la acción de talar árboles es, digamos, como que depredar todo el terreno de bosques, precisamente por la tala de árboles, digamos que dejan todo un terreno sin bosques. Como por ejemplo aquí, miren, aquí está todo un lado, los árboles, ¿verdad? Y todo este lado es el que ha sido deforestado. ¿Por qué? Porque aquí ha ocurrido precisamente la tala de árboles. Entonces, esa es la deforestación. Está relacionado, claro, con la tala de árboles. Miren, por ejemplo, aquí. Aquí todavía sigue el bosque, pero toda esta extensión ha sido deforestado porque ahí han talado los árboles. A eso se refiere la deforestación. Miren. No son imágenes, digamos, muy bellas, ¿verdad? O que a nosotros se nos ocurra que podría ser tan beneficioso. Digamos que la tala de árboles, digamos, es una acción necesaria, ¿no? Porque precisamente si utilizamos mucha madera, pero esta es una acción que tiene que ser controlada precisamente para que no ocurra la deforestación. Es decir, para que nuestros terrenos no se vuelvan así, ¿cierto? Entonces, la deforestación es una de las razones, una de las causas de la desertificación. Ahora, aquí también nos dice agricultura intensiva. ¿Ustedes a qué creen que se refieren con agricultura intensiva?
Amir, Samir, Stacy, Casey, Adriel, Misael. ¿Qué creen que quiere decir agricultura intensiva? A ver, ¿o qué es agricultura? A ver, chicos, ya, ¿qué es agricultura? ¿Una cultura? ¿Agricultura qué es? ¿Qué es agricultura? No te escucho bien, Misael. A ver, un poquito eleva tu tono de voz. ¿Qué es agricultura? ¿Chakra, Miss? Cultivo de tierra, Miss. Claro, el cultivo de tierra. No, seguramente hemos escuchado, ¿no? Actividades económicas, agricultura, ganadería, pesca, ¿verdad? Alguna vez hemos escuchado. La agricultura se refiere a esta actividad económica, ¿no? Que es relacionada al cultivo, ¿no? Al cultivo de plantas, al cultivo de vegetales, etcétera, ¿no? Y a la agricultura intensiva se refiere a lo que habíamos conversado, de que a la pobre tierra no la dejan descansar. Entonces, plantan, cosechan, y no dejan que el suelo se vuelva a recuperar de sus nutrientes y de todo lo necesario para que vuelva a ser fértil. Además, nos dice, una de las causas de la desertificación también son los fertilizantes. Es decir, que no se utiliza abono natural, ¿no? Como restos orgánicos, restos vegetales, sino que se utilizan fertilizantes, por ejemplo, artificiales, ¿no? Que poco a poco van dañando también la tierra. Sí, Miss. Y el sobrepastoreo. A ver, ¿ustedes qué creen que quiere decir con sobrepastoreo, chicos? A ver, Adriel, Misael, Stacy, Katie, Samira, mira. Un hombre que pastorea las ovejas. Ya, eso puede estar relacionado con el pastoreo. ¿Y qué creen que quiere decir sobrepastoreo? ¿Qué será sobrepastoreo? Pastorea las ovejas. El sobrepastoreo es, bueno, el pastoreo, ¿no? En primer lugar, es lo que hacen los animales del ganado, ¿no? Las vacas, las ovejas, pastar, comer pasto, básicamente. Entonces, el sobrepastoreo sería que, digamos, no hay un control, ¿no? No hay un control de ese consumo del pasto, de la tierra, de parte de los animales. Y no es culpa de los animales, sino que las personas no controlan bien todo ese proceso del pastoreo, ¿verdad? Sí. Pues seguimos entonces viendo el video. Entonces tengan en cuenta, si pueden, anótenlos. Siempre que vean un video, chicos, o algo así de información, vayan anotando la información importante para que luego no se olvide. ¿Está bien? Entonces tenemos lo siguiente: causas de la desertificación, deforestación, agricultura intensiva, uso de fertilizantes y el sobrepastoreo. Además, fenómenos meteorológicos extremos, en particular las sequías, convierten las tierras cultivables de vital importancia para alimentar a la población en desiertos. Ahí está otra razón más, y esta razón ya es algo más natural, ¿cierto? Digamos, es un fenómeno del clima, una variación del clima, que es la sequía, que justo hace un ratito lo vimos, ¿verdad? Que vuelve al suelo, que podría ser de cosecha, ¿verdad? De cultivo, lo vuelve de esta manera, súper seca, como si fuera un desierto. Entonces, también tenemos como causa natural la sequía. A ver, seguimos escuchando. Por eso la desertificación es un fenómeno letal para el planeta, ya que contribuye a la desaparición de especies tanto vegetales como animales, dando origen a escenarios de pobreza, conflictos y la migración de millones de personas hacia otros países. Además, afecta a fenómenos climáticos como la formación de huracanes, inundaciones o la contaminación del agua. Sin embargo, los gobiernos se comprometen de aquí a 2030 a luchar contra la desertificación. A ver, aquí nos dieron también algunas consecuencias, chicos, de lo que pasa
cuando ocurre la desertificación, ¿verdad? A ver, nos dice que ocurre la pérdida de diversidad biológica. ¿Esto a qué se refiere? A ver, Amir, Samir, Casey, Stacy, Adriel, Misael. ¿A qué se refiere la pérdida de diversidad biológica? ¿Entendieron cuando dijo pérdida de diversidad biológica, chicos? La diversidad biológica se refiere a la cantidad de especies que tenemos, ¿de acuerdo? En una determinada área. ¿Está bien? Es decir, cuando se refiere a diversidad biológica, se refiere a todos los animales, a las plantas, las especies, ¿no? Que nosotros vimos precisamente en la clase pasada, ¿no? Por ejemplo, especies de plantas que teníamos ornamentales, medicinales, especies de frutas, especies alimenticias, ¿verdad? Hay mucha diversidad. Pero cuando ocurre esto, ocurre la desertificación, perdemos esas especies. ¿Por qué? Porque el suelo ya no es apto para que crezca nada ahí. Si no hay plantas, ¿verdad? Tampoco van a haber animales, ¿cierto? Entonces, así es como se va perdiendo esta diversidad biológica, es decir, las especies que viven en ese lugar. ¿Está bien? Aquí también dice que causa la pobreza y migraciones. A ver, chicos, ¿ustedes por qué creen que puede causar pobreza la desertificación? ¿Ya no hay plantas, Miss? Ya, y que no haya plantas, ¿por qué se repercutiría en que haya pobreza? Porque no podían, ¿cómo? No podían hacer una... No tenía su chakra. Ok, podría ser, ¿no? Digamos las personas, por ejemplo, que dependen o que solamente hacen agricultura y dependen de su chakra, ¿verdad? Ya no podrían generar, digamos, precisamente esa chakra, ya no producirían ningún alimento, ningún fruto. Tal vez esas personas vendían ese fruto, ¿no? Para sustentar su vida, ¿verdad? Y si no lo pueden hacer, claro, podría generar pobreza. Precisamente, muy bien. Y las migraciones, ¿saben qué son las migraciones ustedes, chicos? ¿Qué son las migraciones? A ver, ¿ustedes saben qué son las migraciones? A ver, chicos, díganme si saben, si no saben. Oh, no, migración. Chicos, no están, digamos, si no lo saben, está bien. La migración es cuando un conjunto de personas se... Ahora de su lugar, residencia habitual. Exacto. O sea, es decir, cuando un conjunto de personas se mueve de su lugar de origen. ¿Está bien? Eso es una migración. Por ejemplo, ustedes aquí, ¿cómo creen que la desertificación podría generar migraciones? Si ya dijimos que una migración es que un conjunto de personas se mueve, ¿no? De su lugar de origen, lugar donde viven. ¿Cómo la desertificación causaría migraciones? ¿Tienen alguna idea, chicos? A ver, vamos de nuevo, ¿está bien? Dijimos que la desertificación causa pobreza, ¿verdad? Chicos, Amir, Samir, listo. Y si tú vives en este lugar, ¿no? Digamos, en el que se desertificó el suelo, ya no crecen mis chakras, no tengo cómo producir, no tengo cómo
generar ingresos, ¿no? Para yo poder vivir. ¿Te quedarías en ese lugar? No, se va de su hogar. Claro, se tendría que trasladar, ¿no? Es ahí donde surge la inmigración. Como yo en ese lugar no veo posibilidades porque el suelo no me lo permite, y eso pasa en un lugar bastante extenso donde viven bastantes familias, ¿verdad? Entonces, en conjunto, la mayoría seguramente buscará trasladarse a otro lugar para que pueda hacer otra actividad o para que pueda sustentar sus ingresos, ¿no? Entonces, ahí es donde surgen las migraciones, porque en ese lugar donde me vi afectada, no veo posibilidades, entonces mejor me traslado a otro lugar para buscar otras oportunidades de hacer otra actividad, ¿no? Es por eso que pueden surgir las migraciones también. Además dice que en consecuencia también la desertificación es que nos puedan afectar más huracanes, inundaciones o contaminación del agua. ¿Ustedes cómo creen que la desertificación podría afectar, afectarnos de esta manera? O la contaminación del agua. ¿Por qué creen que la desertificación también repercute en esto de aquí? Huracanes, inundaciones, contaminación del agua. ¿Cómo se les ocurre que pueden estar relacionados? Dando casos por la contaminación del agua. Que está relacionado con la contaminación del agua, me dices, Misael, creo. A ver, ¿cómo podrían estar relacionados? A ver, chicos, ¿cómo dijimos que el suelo se puede poner desertificado? O sea, ¿por qué ocurre la desertificación? ¿Cuáles eran las causas? ¿Recuerdan? Por el sol. En el video que nos decían, nos dieron varias causas en el video, ¿verdad? Sol, Miss. No escucho muy bien. Sol. A ver, uno me dice por el sol. Ok, ¿sí que me dices? El pastoreo. ¿Por el pastoreo? Sobre el video. Sí, el video. Ok, está bien. ¿No? Bueno, no es precisamente por el sol, sino por las sequías, ¿verdad? Recuerden, no es el sol, porque el sol siempre, digamos, siempre está presente, ¿verdad? Las sequías podría ser, digamos, el sobrepastoreo, muy bien. También la deforestación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las inundaciones, normalmente los bosques, ¿no? Las plantas ayudan a que el suelo sea mucho más firme. Por ejemplo, los bosques o los árboles que están junto a un río, digamos, sirven como una barrera natural. ¿Está bien? Si deforestan el lugar, es decir, cortan todos los árboles, es mucho más probable que surjan inundaciones, por ejemplo. ¿Sí? En lugares donde abundan los ríos, ¿no? Por ejemplo, la selva. Si ocurren las deforestaciones y encima el suelo se vuelve desértico, entonces es mucho más probable que surjan inundaciones. Ahora, huracanes, ¿por qué? Porque al ser el suelo desértico, ¿verdad? No crece ningún árbol. Entonces no hay nada, digamos, que paren los vientos. Claro, en el Perú realmente no es una zona de huracanes, pero si fuera en una zona donde normalmente sí dan los huracanes, entonces se verían muchísimo más afectados. Es decir, las consecuencias serían mucho mayores. Y la contaminación del agua, ¿por qué? Porque también hay muchas plantas que ayudan de manera natural a, digamos, filtrar el agua, purificar el agua. Entonces, si es un suelo desértico y no crece ninguna planta, es mucho más probable también que el agua se contamine. Entonces, vamos a seguir escuchando. Ya nos faltan algunos segundos nada más en el video. Del agua. Sin embargo, los gobiernos se comprometen de aquí a 2030 a luchar contra la desertificación. Medidas como la reforestación y el abono del campo para reducir la evaporación de la humedad, una planificación responsable del pastoreo y de la rotación de los cultivos, o proteger el suelo de la erosión del viento, podrían detener este problema y devolver la salud al suelo.
Ok, entonces ahí nos están dando algunas acciones, ¿verdad? Esas son también, por ejemplo, algunas ideas que nosotros podríamos tomar, porque recuerden que nuestra meta final de la clase de hoy es que nosotros hagamos una lista de acciones y una lista de recomendaciones para poder prevenir este proceso de desertificación. ¿Está bien? Entonces aquí nos dicen, por ejemplo, la reforestación, que quiere decir volver a plantar los árboles, ¿verdad? Si una causa era talar los árboles y causar deforestación, ¿cómo yo puedo subsanar eso, no? Digamos, ayudar un poco ese proceso reforestando, es decir, volver a plantar árboles. Si un problema era que yo utilizaba fertilizantes artificiales, ¿cuál puede ser una medida de ayuda? Utilizar más bien abono natural. Si una de las causas de la desertificación era la agricultura intensiva y el sobrepastoreo, ¿qué puedo hacer yo para, digamos, ayudar a que no ocurra la desertificación? La planificación agrícola y ganadera. Y otra medida, la protección contra la erosión. Es decir, digamos, protección contra el viento, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente esas serían algunas medidas que nos pueden ayudar a que no ocurra la desertificación. Suelo de nuestro planeta. Bueno, y ahí acabó. Ok, entonces creo que ya sabemos un poco más, ¿no es cierto?, acerca de qué es la desertificación, cómo es que ocurre, qué puede causar y qué podemos hacer, ¿no?, en contra de que siga apareciendo ese proceso, ¿cierto? Entonces, a ver. La primera pregunta, chicos, después de haber leído, ¿verdad? Haber leído, analizado y hemos visto incluso el video, ¿cierto? ¿Qué es la desertificación? A ver, en sus propias palabras, chicos. ¿Qué es la desertificación? Eso es lo que hemos estado hablando todos estos minutos, ¿cierto? ¿Qué es la desertificación, chicos? Uy, todos se quedaron mudos. A ver, pueden escribirlo en el chat o decirlo por el micrófono, no hay ningún problema. ¿Qué es la desertificación? Y también estoy de acuerdo con ustedes que sea solo en la mañana. ¿Listo? Ya. Entonces ya ni siquiera les preguntamos. Salvo que alguien lo proponga, pero alguien lo propone que podría ser que está separado. ¿Qué les vamos a decir? ¿No? ¿O le vamos a decir? Amir, Samir, Stacy, Casey, Misael, Adriel, ¿qué es la desertificación? ¿Qué es de lo que hemos estado hablando tanto en la lectura como en el video? ¿Qué es? Okay, por ejemplo, Misael nos dice que está relacionado con la sequía. Ok, es algo válido. La sequía ¿Es un ambiente portal? ¿Qué dice Samir? ¿Es un ambiente portal? No te entiendo bien lo que quieres decir. ¿Es un ambiente portal? Un ambiente portal. ¿Qué significa ambiente portal? No lo había escuchado y no hemos leído ese término. Chicos, con sus palabras, lo que hemos visto, lo que estamos viendo, lo que hemos escuchado en el video, ¿verdad? ¿Qué es la desertificación para ustedes? Ahora que hemos estado escuchando, analizando, ¿verdad? ¿Qué es la desertificación? Chicos, voy a esperar a que me den sus ideas, porque de eso hemos estado hablando todos estos minutos, ¿cierto? Si no tienen idea de qué es desertificación, entonces
No sé si han entendido algo de lo que hemos leído o hemos visto. Sí, con sus propias ideas, no se preocupen. Yo no pido que sean exactos. Para ustedes, ¿qué es la desertificación, chicos? La sequía del agua. Dime, Misael. No te escuché muy bien. La sequía del agua. Ok, la sequía del agua. Sí, cuando se seca el agua, podría ser, aunque eso sería más el concepto de sequía, ¿verdad? A ver, chicos, en la desertificación, ¿qué es lo que se ve afectado? El aire, las plantas, Las la plantas. tierra, el agua, en la Plantas. desertificación. La tierra. La tierra, claro. Recuerden, estamos hablando de desertificación, ¿no? ¿A qué nos suena eso? A desierto, ¿verdad? Y en un desierto, ¿qué es lo que está seco totalmente? La tierra. Incluso aquí, ¿qué es lo que nosotros vemos seco? ¿Qué es lo que incluso vemos cuarteado? Es la tierra, ¿cierto? Ujú. Entonces, en la desertificación, chicos, lo que se ve afectado es la tierra. Y claro, digamos, una de las causas podrían ser también las plantas, una de las consecuencias, ¿no? Pero sobre todo es la tierra. Si la desertificación, ¿está bien? Digamos, es La tierra. es un proceso, ¿no? Digamos, en el que la tierra, a ver, ¿qué pasa con la tierra? ¿Qué veo yo, por ejemplo, en estas imágenes? ¿Qué le pasó a la tierra? ¿Se desgastó? ¿Qué le pasa a la tierra aquí? ¿Ustedes qué pueden ver que le pasa a la tierra? ¿Está seco? Ok, ya está seco, ¿verdad? Entonces, ¿qué ponemos aquí? Que la desertificación. Ok, muy bien, nos están también respondiendo en el chat. Desertificación es el proceso, ¿no? El proceso por el cual la tierra, chicos, digamos, aquí en la desertificación la afectada es la tierra, ¿está bien? La tierra se vuelve, vamos a escribir la palabra árida, ¿está bien? La palabra árida se refiere precisamente a eso, de que está seca, ¿está bien? Se vuelve árida. Y esta tierra árida, ¿ustedes creen que puede producir plantas, puede tener árboles encima, cosechas, puede haber vida? No, mis. No, ¿verdad? Entonces, desertificación, proceso por el cual la tierra se vuelve árida, poco productiva. ¿Por qué? Porque no tiene nutrientes, ¿verdad? No tiene nutrientes, ni siquiera tiene agua, poco productiva. ¿Y por qué ocurre y poco productiva, ¿no? Digamos, esas van a ser nuestras ideas principales. Se vuelve árida y poco productiva, ¿no? Si nosotros quisiéramos entenderlo más, se vuelve seca como un desierto. Para que lo recuerden, ¿está bien? A ver, y en el video, ¿qué vimos nosotros? ¿Qué es lo que causaba la desertificación? Muy bien, no, y Misael nos decía que está desierta. Claro, desertificación es cuando la tierra se vuelve desierta, como un desierto. Y como es un desierto árido, poco productivo. Claro, muy bien. Entonces, a ver, la segunda pregunta, chicos. Ya estamos en la segunda pregunta. ¿Qué causa la desertificación? ¿Qué vimos? ¿Cuáles eran las causantes de que el suelo se desertificara? También lo leímos, ¿eh? También lo leímos. ¿Hay menos siembras? Dime, ¿no te escuché bien? ¿Hay menos siembras? Hay menos siembras. Esa más bien sería una consecuencia. Yo estoy preguntando una causa. Es decir, ¿cómo es que el suelo se vuelve desertificado? ¿Por qué el suelo se vuelve como un desierto? Por la contaminación y por las talas de árboles. Porque ya no hay plantas. A ver, primero vamos con lo de Misael.
Pues sí, la contaminación podría estar relacionada, no lo mencionaron, digamos que eso más bien sería una consecuencia, pero lo que sí es una causa es la tala de árboles, ¿verdad? Y la tala de árboles, bueno, no lo mencionaron como tala de árboles, sino como deforestación, ¿cierto? La deforestación. Deforestación está relacionada con la tala de árboles. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más recordamos? Deforestación, la tala de árboles, deforestación. ¿Por qué otra cosa era causada la desertificación, chicos? Misael, Adriel, Casey, Stacy, Amir, Samir. Ok, ahí Casey me dice por la falta de agua. Deforestación. Ok, podría ser, digamos que la falta de agua podría traducirse como las sequías, ¿verdad? Las sequías. Digamos, ¿no? Las sequías son esos fenómenos en los que no hay precipitación, es decir, no hay lluvias, los ríos también se pueden secar, ¿verdad? Y esa es una de las razones también por las cuales el suelo, la tierra, puede llegar a secarse también. A ver, ¿qué más? ¿Qué más causaba la desertificación? A ver, Adriel, Misael, Amir, Samir, Casey, Stacy. ¿Qué más lo causaba? Por eso yo les dije que anoten, seguramente no han anotado y por eso ya no se acuerdan. Contaminación del ambiente. Bueno, entre las propuestas o las cosas que nos decían la lectura y el video, no decía contaminación. Muy bien, también ahí está Casey nos está diciendo, ¿no? El sobrepastoreo. A ver, ¿qué recuerdan que era el sobrepastoreo? ¿Qué es el sobrepastoreo, chicos? ¿Qué es el sobrepastoreo? ¿Recuerdan? Es cuando no controlan, ¿verdad? El pastoreo de los animales, ¿no? Ahora vamos a buscar sobrepastoreo. ¿Cuántos animales? ¿Qué cantidad de animales? Es decir, este es el pastoreo, ¿verdad? Cuando los animales pastan, es decir, se comen el pasto, se comen la hierba. Pero esto tiene que ser controlado. Se dice sobrepastoreo es porque es, digamos, más de lo que el suelo puede aguantar. Entonces, si se come la hierba todo el tiempo y no lo controlan, exacto, cuando los animales comían excesivamente, claro, miren, lo vuelven como de esta manera, miren, ya no hay hierba ya. ¿Por qué? Porque todo el ganado se ha comido toda la hierba. Digamos, no es algo controlado, ¿está bien? Es algo controlado. Muy bien. ¿Y qué más? Había algo con respecto a la agricultura, ¿recuerdan? Que también volvía el suelo como un desierto. Había algo relacionado a la agricultura que también volvía al suelo como un desierto. ¿Era una agricultura normal o qué tipo de agricultura hacía que el suelo se volviera como un desierto? Porque los animales se comían las plantas, las hierbas. Eso de que los animales se comen las plantas es el sobrepastoreo. Pero había algo relacionado con la agricultura que hacía que el suelo también se vuelva como un desierto. ¿Recuerdan cómo se llamaba cuando no dejaban descansar la tierra? ¿De acuerdo? ¿Cómo se llamaba ese ¿No le tipo de dejaban agricultura? descansar, Miss? Ajá, claro, pero tenía un nombre. Eso, agricultura y una palabrita más había. En el video nos lo dijeron.
Agricultura intensiva, ¿está bien? La agricultura intensiva. ¿Eso qué quiere decir, no? Pues precisamente no dejaban descansar la tierra, es decir, plantan, cosechan, plantan, cosechan, plantan, cosechan y no dejan que el suelo descanse para que vuelva a tener todos los nutrientes necesarios para que esté, digamos, en las mejores condiciones, ¿está bien? Entonces, junto a la agricultura intensiva, también los fertilizantes, ¿no? Los fertilizantes. Listo. Muy bien. A ver, las consecuencias. A ver, ¿qué puede ocurrir, chicos, si el suelo se vuelve como un desierto? ¿Cuáles serán las consecuencias? Ya no podrán cosechar más. Ok, ya no podrán cosechar más. Está bien. Ya no podrán, ya no pueden comer plantas ni hierbas. A ver, ya no podrán cosechar. Es decir, ya no Ya no podrán cultivar. ni cosechar, ni cultivar. Es decir, ya no, el suelo ya no va a producir, ¿verdad? Nada. ¿No? Ya no será productivo. Entonces, como ya no va a haber plantas, también en esa área habrán muchos animales, habrán muchas especies. No, porque se acabaron las plantas y los animales no van a poder comer. Claro, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el nombre técnico, por llamarlo así, ¿no? La pérdida de diversidad biológica que conversamos. Eso significa que ya no va a haber tanta diversidad ni de especies de plantas, ni de especies de animales. Es decir, ya no va a haber mucha vida en ese lugar, ¿verdad? Pérdida Y de se van a diversidad. morir de sed. Ujú. Claro, digamos, también repercutía, ¿no? En la contaminación del agua, también dijimos justamente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay plantas, chicos, que como les decía, actúan como purificadores del agua también. Entonces, si este lugar está desertificado y no crecen las plantas, tampoco va a haber esos purificadores naturales, ¿no? Está la Ni animales. contaminación del agua también, por ejemplo. Ahora, dijimos también, como las personas no podían cultivar, ¿cierto? Las personas que solamente tenían la agricultura, ¿verdad? Como única actividad. ¿Qué pasaba con esas personas? ¿Y dijo Miss? A ver, como hay personas que solamente viven de aquello que cosechan, ¿cierto? Que solamente viven de la agricultura. Si las personas ya no pudieran cultivar en ese lugar, ¿qué les pasaría? Se irían de su hogar. Claro, se irían de su hogar, pero primero no, digamos, estaba relacionado con la pobreza, ¿cierto? Porque no Sí. tenían ningún medio para poder seguir teniendo ingresos o para poder alimentarse. Entonces, como muy bien tú dices, seguramente se trasladarían a otro lugar. Ese traslado de las personas, ¿cómo se llamaba? Lo dijimos en el video, incluso buscamos el significado. A ver, chicos, ese traslado de las personas, ¿no? De su lugar de origen. Trasladar a otro lado. Sí, está bien el que se trasladan a otro lado, pero tenía un nombre eso. Eso tenía un nombre. Ese traslado de las personas desde su lugar de origen a otro lugar. Parecido, Stacy, no es mudanza. Comienza con M la palabra, sí. Comienza con M también. Las chicos, ¿Edificaciones? Las migraciones, chicos, migraciones. Ajá, Casey también ya lo puso, migración. Entonces también causan las migraciones. ¿Por qué? Porque las personas ya no ven posibilidades en ese lugar donde está el suelo como un desierto, entonces se van a otro lugar. De acuerdo, muy bien. Entonces, muy bien, ya tenemos bastantes, digamos, consecuencias. Creo que lo hemos ido entendiendo, ¿verdad?
Entonces, bueno, ¿no? Regresando al caso que habíamos leído, como el profesor a Camila y José, ¿cierto? Les explicó que el suelo se desertificaba, que causaba muchos problemas. ¿Qué es lo que le propuso a ellos? ¿Qué les dijo que podían hacer? La desertificación se ha convertido en un problema ambiente por el cual todas y todas debemos interesarnos. Por eso les propuso pensar en acciones que podrían ayudar a crear conciencia para vivir en un ecosistema equilibrado y mejorar la calidad de vida de las personas, las plantas y los animales. Ok, Sami, muchas gracias por leer esa última parte del caso, ¿verdad? Entonces, precisamente, ¿no? El profesor les propuso, digamos, informarse más, ¿no? Averiguar más. ¿Para qué? Para que puedan pensar en acciones que puedan ayudar a crear conciencia precisamente de que este problema existe y cómo podríamos ayudar a que no siga ocurriendo, ¿no? Entonces, a ver, voy a... ¿Qué le propuso el profesor a Camila y José? ¿No? Averiguar, investigar para crear acciones o recomendaciones, ¿no? Lo pongo con nuestras propias palabras, ¿verdad? Que ayuden a generar conciencia acerca de la desertificación, ¿no? Acerca de sus causas, sus consecuencias y por qué deberíamos prevenirlo, ¿verdad? A ver, chicos, ¿ustedes qué dicen? ¿Ustedes piensan que en el lugar donde ustedes viven habrá desertificación? Sí, Miss. ¿Así? ¿Ustedes piensan que sí? No, Miss, no. Seguros de lo que dicen, yo puedo estar equivocada también. A ver, ¿ustedes piensan que en donde viven hay desertificación, sí o no? No, Miss. A mí, Porque no hay animales, no hay muchas plantas. Bueno, la mayoría vive en Villa María, ¿verdad? Villa María del Triunfo. Desertificación. Miss, sí hay. A ver, pónganse. Porque todo es tierra. Está prendido el micro. No importa, no te estoy soplando, me parece ver. A ver, aquí dice, de año 2018. Hay muchas arenas productivas. Productivo, no, y no hay mucha tierra productiva. Bueno, claro, digamos que en la zona de Villa María no se practica la agricultura como tal, ¿cierto? No, Hay porque hay otras pura actividades. tierra. Ujú. Que digamos que naturalmente, por ejemplo, en Villa María es una zona de desierto, pero digamos eso es ya naturalmente, ¿cierto? Seguramente cerca de sus casas habrán pampones, ¿verdad? Yo antes también vivía por ahí, así que también sé cómo es el lugar de Villa María. Incluso, por ejemplo, por cerca de José Gálvez, ¿no? También hay una zona donde hay bastante arena. Exactamente. Y en algún lugar, chicos, ustedes hayan visto, tal vez en la zona de donde viven sus padres, una zona donde hayan visitado, hay lugares donde solamente ustedes tal vez habrán visto cultivos o cosechas. No, Miss. Ni visitando. Por ejemplo, yo he visitado la zona de Cañete, ¿no? Que es realmente relativamente cerca de aquí. Me encanta. Ajá. Y hay chacra. Ajá, y Hay seguramente animales. chacras, ¿cierto? Exacto, hay chacras, animales, ¿verdad? Incluso tal vez han ido, por ejemplo, a Chosica, ¿no? Sí, Río también hay, Miss.
Exacto. Entonces, ¿ustedes qué piensan que pasaría en esos lugares que ustedes han visto o han visitado si se desertificara el suelo? ¿Qué pasaría con esos lugares? ¿Qué pasaría Las con esos personas se lugares? morirían de Se, hambre, los animales no habrán se muerto, volvería por la tierra, las Miss. plantas se habrán secado. Claro. Bueno, tal vez no lleguen al extremo de que mueran, al menos las personas, ¿no? Porque seguramente antes de que eso pase, se trasladarían a otro lugar, ¿verdad? Ahí, Sí. por ejemplo, podríamos decir que estaría ocurriendo una migración, ¿no? Migraciones. Exacto. Muy bien dice Stacy, se secarían las plantas, es decir, esos lugares que conocemos de Cañete, Chosica, ¿no? Ya no serían verdes como los recordamos tal vez, o ya no habrían chacras. Que no habrían animales. Exacto. Y seguramente ninguno de nosotros queremos ver esos lugares así, ¿verdad? Porque nos gustan como las recordamos, con chacras, con animales, todo Es verde, bonito. ¿cierto? Es bonito, claro, es muy bonito. Entonces, a ver, ¿qué vamos a poner, no? De ejemplos. No donde vivimos, pero sí lugares que hemos visto, ¿cierto? Como Cañete, como Chosica. Chosica son lugares que recordamos y practican la agricultura o son zonas verdes. Entonces yo voy a empezar, como les dije, ¿no? Solamente voy a poner ahí. Entonces, claro, nosotros no quisiéramos, ¿no?, que esos lugares tan bonitos que recordamos se volvieran desérticos. Entonces, a ver, vamos a leer lo siguiente, ¿está bien? Aquí nos dice, como el profesor le recomendó a Camila y José que buscaran información, lo que encontraron fue lo siguiente, ¿está bien? Esto lo voy a leer yo. Camila y José encontraron la siguiente información. Nos dice que 4 actividades, 4 chicos, actividades humanas, constituyen las causas más directas. Es decir, 4 actividades que realizan los humanos, que realizan los humanos, ¿no? Son las causas más directas hace que ocurra la desertificación. ¿Está bien? El primero, el cultivo excesivo que desgasta los suelos. De eso ya hemos hablado, ¿verdad? ¿A qué se refiere eso? El cultivo excesivo que desgasta los suelos. ¿A qué se refiere esto, chicos? ¿A qué piensan ustedes que se refiere el cultivo excesivo que desgasta los suelos? Samir, Amir, Casey, Stacy, Adriel, Misael. ¿A qué se referirá? ¿Cómo dijimos, qué pasaba con el suelo cuando plantaban, cosechaban, plantaban, cosechaban, plantaban, cosechaban? No dejaban, ¿qué no dejaban hacer al suelo? No dejaban descansar al suelo. No lo dejaban descansar. No, exacto. Entonces, como no lo dejaban descansar, se desgasta, ¿verdad? Se cansa, se desgasta el suelo. Entonces, a eso se refiere el cultivo excesivo. ¿No podrían cosechar? Exacto, que no podía descansar. El cultivo excesivo, es decir, un cultivo muy intenso, muy agresivo, ¿verdad? Es lo que cansa al suelo, lo desgasta. Entonces, al no dejarlo descansar, pierde los nutrientes, se seca y en el futuro ya no va a producir lo que producía antes. Pura tierra. Claro. A eso se refiere el cultivo excesivo que desgasta los suelos. Es la primera actividad. Segunda actividad, el sobrepastoreo. A ver, ¿qué era el sobrepastoreo, chicos? La cantidad de... Dime. ¿Qué es el sobrepastoreo? Un hombre que está dirigiendo unas ovejas. ¿Sobre el agua, Miss? No tenía que... A ver, primero la palabra pastoreo. ¿Qué es pastoreo? Cuando los Sobre animales pastoreo. Pastoreo cuando pastorean, ok, pero entonces, ¿qué es pastorear?
un hombre que dirige a los animales para que no se coman todas las plantas. Los bosques. Bueno, digamos que lo que has dicho, Misael, sería lo apropiado, ¿no? Que una persona siempre esté controlando lo que comen los animales. Pastar, Exacto. animales. Pastar, ¿verdad? Pastar animales. Claro. Y cuando decimos sobrepastoreo, ¿qué quiere decir? Pastar animales. Cuando los animales se comen Ujú. Cuando se comen, pasto. ¿qué? Digamos pasto, ¿no? Pero de una manera, digamos, controlada o de una manera excesiva, mucho, demasiado. Mucha. Exacto, muy bien. Ahí también Casey lo mencionó en el chat, muy bien. Aquí tenemos, ¿no? Ujú. Cuando el ganado, o las ovejas o, Se come o las todas las vacas, por plantas. ejemplo, se comen, Las ¿no? hierbas. Exacto, Todas las hierbas. se comen todo el pasto, todas las hierbas, y no es de manera controlada, porque de todas maneras tienen que comer, pero tiene que ser de manera controlada para que el suelo no se vuelva de esta forma, como si fuera, o sea, pura tierra seca, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Listo. Tenemos el cultivo excesivo que desgasta los suelos, número 1. Número 2, el sobrepastoreo. Número 3, la deforestación. ¿A qué se refería con deforestación, chicos? ¿Qué era la deforestación? Que destruyen la cubierta vegetal. Ok, a ver, ¿qué nos dice Misael? Muy bien, Samir también. No te escucho bien, Misael. ¿A qué está relacionada la deforestación? Que destruyen la cubierta vegetal. Yo no quiero que me digan lo que está aquí, yo quiero que me digan lo que hemos entendido de lo que hemos leído antes. Exacto, Misael, la tala de árboles está relacionada con la tala de árboles. Y claro, digamos que a eso se refiere con destruir la cubierta vegetal, ¿no? Porque los árboles, imaginémosle como si fuera una capa extra, ¿no? Está en la tierra y la capa siguiente es la capa de árboles, por llamarlo de alguna manera, una cubierta, la cubierta vegetal se llamaría. Cuando se talan los árboles, estamos diciendo que se destruye la cubierta vegetal. Y digamos, los bosques, ¿no? O las plantas, no solamente sirven como que para dar alimento o para que resguarden los animales, sino que las raíces de los árboles también, como están en el suelo, ¿verdad? Digamos, le dan más firmeza, lo protegen también. Entonces, una vez que se talan los árboles, también el suelo se queda desprotegido, ¿de acuerdo? Y como se queda desprotegido, también provoca la erosión, la resequedad, si se queda desprotegido el suelo. Por eso también se vuelve desértico. Entonces tenemos, chicos, número 1, el cultivo excesivo que desgasta los suelos. Número 2, el sobrepastoreo, que ya sabemos qué es, ¿verdad? La deforestación. Y bueno, aquí también nos dicen los drenajes inapropiados de los sistemas de irrigación que provocan la salinización de los suelos. A ver, ¿ustedes saben qué serán sistemas de irrigación? ¿Qué son los sistemas de irrigación? ¿Qué se les ocurre que podría ser? ¿A qué les son los sistemas de irrigación? Es un sistema de riego. ¿No? Digamos que los sistemas de irrigación son los sistemas por el cual riegan las plantas, ¿está bien? Pero al igual que el pastoreo, ¿verdad? Que es algo necesario, se tiene que hacer también de manera controlada, de manera que no produzca ningún efecto negativo en el suelo. Aquí nos dice que, por ejemplo, inapropiados sistemas de irrigación, es decir, inapropiados sistemas de riego de las plantas, provoca la salinización de los suelos. Y ahora ustedes dirán, ¿qué será la salinización? A ver, ¿a qué les suena salinización a ustedes? ¿A qué les suena salinización?
¿Qué será la salinización de los suelos, chicos? Bueno, si vemos imágenes de salinización del suelo, ¿a qué son muy parecidas estas imágenes? A tierra seca. Exacto, ¿verdad? La salinización del suelo es muy parecido a lo que vimos antes de las sequías o de la tierra seca, de la desertificación precisamente, ¿no? Entonces, digamos que estos sistemas, ¿verdad? De riego tienen que ser adecuados para que el suelo tampoco no se vuelva seco, ¿está bien? Para que no se vuelva seco. Y además, aquí como adicional, ¿cierto? Una de las causas más directas de lo que podría generar la desertificación es la falta de conocimientos. Por ejemplo, si las personas no saben que el sobrepastoreo causa desertificación, que el cultivo excesivo causa desertificación, que el inadecuado riego causa desertificación, que la deforestación causa desertificación. Si es que no lo saben, entonces no van a hacer, digamos, los procesos adecuados, ¿verdad? Entonces la información también es algo muy importante. Entonces tenemos lo siguiente, causas las más directas, ¿no? El cultivo excesivo que desgasta los suelos, es decir, no dejar descansar los suelos, el sobrepastoreo, la deforestación, ¿verdad? La deforestación. A ver, esperen un momentito, por favor. Entonces recapitulamos. El cultivo excesivo que desgasta los suelos, ¿verdad? El sobrepastoreo, la deforestación, sistemas de riego inadecuados y la falta de información. Digamos, todos esos factores es que puede generar que ocurra la desertificación. ¿Está bien? Siempre hay que estar informados, chicos, de todo lo que pasa en nuestro país o en nuestras zonas, ¿verdad? Hay que estar informados. Entonces, ellos, ¿no? Digamos, seguimos con el caso, ¿no? De José y Camila. Ellos investigaron y encontraron algunas formas en las que pueden luchar contra la desertificación. ¿Y cuáles son las formas que ellos encontraron, no? Entre las formas se encontraron fertilizar los suelos para restaurar la tierra con abono orgánico, ¿verdad? Que son desechos como estiércol, paja, cáscaras. Digamos, esta es una acción que puede ayudar a que no se desertifique el suelo, ¿sí? Poner en el suelo nutrientes, ¿cierto? Como el estiércol, desechos orgánicos, como pueden ser, por ejemplo, cáscaras de frutas, todo ello. Seguramente si tenemos un jardín, incluso nosotros también podríamos hacer esto, ¿cierto? También dice luchar contra el viento creando cercas vivas en la chacra, evitando el pastoreo en áreas cultivadas. Es decir, hacer como, bueno, si nosotros tuviéramos una chacra, ¿verdad? Si conocemos a alguien que tiene chacras, le podríamos recomendar, sería lo más recomendable crear como cercas vivas, nos dice. Y además también evitar el pastoreo en áreas cultivadas, es decir, no dejar que los animales coman excesivamente las hierbas y mucho menos en lugares donde hay cosechas, ¿cierto? Y también reforestar con árboles locales, pues estos están adaptados al tipo de suelo. Es decir, por ejemplo, si nosotros vivimos en la selva, ¿no? Por ejemplo, y yo sé que en la selva hay un tipo de planta que ya está adaptada a ese lugar, sembrar ese tipo de planta, ¿no? Digamos, para que no genere ningún cambio raro en el suelo. Y estas son algunas recomendaciones, ¿de acuerdo? Estas son algunas recomendaciones que Camila y José encontraron cuando fueron buscando propuestas. ¿Está bien? Entonces, chicos, hasta ahí, ese, digamos, ha sido la clase de hoy. ¿Está bien? ¿De qué hemos hablado? ¿De qué hemos hablado en la clase de hoy, chicos? A ver, Misael, Adriel, Samir, Amir, Casey, Stacy.
¿Cuál ha sido el tema de la clase de hoy? Muy bien, de la desertificación. Para el de certificación. Exacto, ¿no? La desertificación. Ese ha sido nuestro tema del día de hoy. ¿Cómo dijimos que puede ser causada la desertificación? ¿Cómo ocurre la desertificación? Contaminando. Gastando el agua. Ok, no puede ser gastando el agua, ¿no? A ver, ¿qué otras cosas más? Gastando el agua y usando un artefacto del agua. Ok, cuando se seca el agua, esa es la sequía, ¿verdad? La sequía. ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte de la sequía, de que se gaste el agua, otra razón por la que ocurre la desertificación. La tala de árboles. Muy bien, la tala de árboles. ¿Qué más? ¿Qué otras Cuando los razones? animales se comen el pasto mucho excesivo. Ajá, exacto. El sobrepastoreo, muy bien. Cuando los animales comen excesivamente los pastos, las hierbas, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Recuerden. Sobre las plantas, ¿No te escuché bien, Samir? sobre las plantas, ¿Qué tienen las plantas? ya que se desgastan. Exacto, muy bien, de acuerdo, claro. Eso es la agricultura intensiva, ¿verdad? Cuando no dejan descansar el suelo. También, claro, muy bien, lo han recordado bien, Y chicos. sobre la falta de información. Ok, claro, esa es una de, digamos, lo último que leímos, ¿verdad? Que una de las razones también puede ser la falta de información de la gente, que no sabe cómo ocurre la desertificación y que nos puede venir en consecuencia, ¿verdad? A ver, ¿qué puede causar que el suelo se desertifique? Me refiero a las consecuencias. Cuando el suelo se desertifica, ¿qué pasa? No alcanzar el suelo, no gastar el agua y tala de árboles. Ok, está bien. A ver, ¿qué otra? Ya no pueden plantar. Muy bien, claro, desertifican el suelo y ya no pueden plantar. Y si ya no pueden plantar, ¿qué pasa con las familias? ¿Qué pasa con la gente que vive en el lugar? Mueren de hambre. Claro, no, bueno, surge la pobreza, ¿verdad? Surge la pobreza y esas personas se van a quedar ahí o se van a querer ir de ese lugar. Claro, Irse. ¿no? Van a irse, ¿verdad? ¿Y eso, cómo se llama a eso que se van las personas? ¿Cómo se Migración. llama? Exacto, las migraciones. Entonces, la gente se ve afectada, ¿verdad? Surge la pobreza en ese lugar, surgen las migraciones. Además, ¿no? La desertificación también causa que se pierdan las especies, ¿cierto? Porque ya no va a haber tantas plantas, ya no va a haber tantos animales en el lugar. Entonces, hay muchas, digamos, cosas negativas que surgen de la desertificación. Excelente, chicos. Y digamos, al final nos dijeron algunas acciones que nosotros podíamos hacer, ¿cierto? A ver, ¿qué podíamos hacer para prevenir la desertificación? ¿Qué podíamos hacer para prevenir que esto pase, la desertificación? Para utilizar el suelo para restaurar la tierra con abono orgánico. Exacto, ¿no? Vamos, aquí también yo les voy a dejar unos videitos también para que lo vean, no profundicen un poco más. Ustedes también van a tener que investigar un poco más acerca de qué se puede hacer para luchar contra la desertificación, ¿sí? Aquí te dicen algunas ideas ya, fertilizar los suelos, utilizar abono orgánico, no fertilizantes artificiales, sino abono orgánico, ¿cierto? Reforestar los bosques, ¿no? Con árboles locales. Esas son algunas recomendaciones. A ver, entonces, chicos, creo que ya ha quedado un poco más claro, ¿verdad? ¿Qué es la desertificación? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces, la tarea que ustedes van a tener que hacer es la siguiente. ¿Está bien? Número 1, chicos, ustedes van a escribir una lista de acciones que ayuden a evitar la desertificación. ¿Está bien? Bueno, si en su localidad no hay, porque aquí dice en mi localidad, ¿no? La desertificación de manera general, ¿no? ¿Qué pueden hacer las personas para que el suelo no se desertifique? Yo les pido que ustedes pueden buscar en internet sin ningún problema.
me van a escribir 10 acciones. Como está en negrita, esta lista me lo van a mandar. Esa es una foto que ustedes me tienen que mandar. ¿De acuerdo? Número 2. Ustedes no me van a compartir con su familia estas acciones que ustedes han encontrado. Les van a preguntar si conocen tal vez algunas soluciones más, otras recomendaciones más. Dentro de lo posible, ¿no? Yo sé que a veces está la familia un poco ocupada, ¿no? Pero dentro de lo posible, si ustedes le pueden comentar a su familia y le pueden preguntar si saben algunas acciones más, también les preguntan, les comentan. ¿De acuerdo? Esto no me lo van a mandar, porque esto es comentarlo con la familia. Número 3. Si una vez que ya no han hablado con su familia, ¿cierto? Dentro de lo posible, ¿no? Van a escribir estos acuerdos de ustedes comprometiéndose a cuidar el suelo de su localidad o el suelo de nuestro país en general, ¿no? Como nosotros nos comprometemos a cuidar nuestros suelos para que no se desertifique. Yo les pido 10 acuerdos, intenten hacer todos los posibles. Yo les pido 10 acuerdos, ¿está bien? Ustedes intenten completar sus 10 acuerdos y sus 10 acciones y sus 10 acuerdos. Eso es lo que me tienen que mandar. Y por último, como siempre, las preguntas de reflexión, ¿no? Si conocieron las causas que producen la desertificación, que yo creo que todos lo han hecho. Si las lecturas te ayudaron, ¿no? A elaborar la lista. Si lo comentaste con tu familia, si escribiste tus acuerdos. ¿Está bien? Entonces, y esto también me lo mandan. Entonces, de nuevo, ¿qué me tienen que mandar? Su lista de acciones, su lista de acuerdos y las preguntas de reflexión. Eso es lo que me tienen que mandar. ¿Alguna pregunta, chicos, del tema o de las actividades? No, Miss. No, Ok, está bien. Listo. Entonces, hasta aquí nuestra clase de hoy. Más bien, chicos, un anuncio antes de que se vayan. Ya, Miss. Por favor, silencio un ratito para que todos atiendan. Yo les había dicho, ¿verdad?, que íbamos a tener una clase extra. Yo les había preguntado si en la tarde o en la mañana. Algunos me dijeron en la tarde. Hay dos, de hecho, me dijeron en la tarde. Y bueno, los otros no me dijeron nada. No les pedí que me dijeran al WhatsApp y no me dijeron nada. Entonces, como yo veo que la mayoría, veo que está disponible en la mañana, ¿de acuerdo? El día de mañana vamos a tener una clase. ¿Está bien? Ok. El día de mañana a esta misma hora, de 9 a 10:30, 10:40. ¿De acuerdo? Lo vamos a tener con el grupo de sexto, porque yo de hecho también tengo el grupo de sexto grado. Entonces, como es el mismo tema, lo vamos a hacer junto con ellos. Ellos son poquitos, así que no se preocupen. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, mañana vamos a tener nuestra clase de 9 a 10:40, más o menos. 10:30, 10:40. ¿Está bien? Así que por favor anótenlo para que puedan estar presentes. Listo. Eso es lo único. No olviden enviar sus actividades. Recuerden, esta es la última semana. Esta es la última semana en la que se pueden poner al día si algo no han enviado. Así que ya nos veremos el día de mañana y cualquier cosa, escriben al WhatsApp. ¿De acuerdo? Tengan bonita tarde y ya nos vemos el día de mañana. Chao, Miss. Cuídate. Cuídense, nos vemos.